si notan conmigo el versículo, no creo que voy a llegar a este versículo, pero el versículo 20 dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, yo lo sabré. Ahora, noten que dice, se ha agravado en extremo. Y nosotros, si ustedes ya leyeron Génesis, sabemos qué pasa, ¿verdad? Su pecado de Sodoma y Gomorra se aumentó exageradamente, que Dios puso una sentencia. Y llegó un punto donde Dios ya dijo, ok, está bien, Abraham, los voy a perdonar. No, llegó un punto donde ya no los perdonó. Y nosotros ya sabemos eso, ¿verdad? Y dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor. Y si no, dijo, yo lo sabré. Entonces, hermanos, tenemos un Dios que es un Dios todo amor. La Biblia dice en 1 de Juan 8, 9, dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. No contiene amor, es amor. ¿Verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Que nos demostró en la cruz que Él es amor, ¿verdad? Un justo o el limpio, perfecto Hijo de Dios morir por miserables pecadores, ¿verdad? Que habían agredido a Dios. Dios no ganaba nada con salvar a pecadores, mandar a su Hijo y derramar su sangre en la cruz. Lo hizo por amor, porque amor. Juan 3:16, que dijo, de tal manera amor, ¿verdad? Ninguno de nosotros haría eso por alguien que nos ha agredido y dar un hijo por esa persona, ¿verdad? Ahora, Dios lo hizo por amor. Ahora, Dios no solamente es amor, Dios es justo y Dios es perfecto. Y la justicia de Dios demanda el castigo por el pecado, porque si no, Dios no sería justo, no tuviera justicia. Entonces, el hecho de que ahora viene y dice Sodoma y Gomorra, su pecado se ha ido en extremo, ¿verdad? Y ahora ya no pueden perdonar. Ahora, no porque Dios no le haya matado esta semana por el pecado que cometió, no quiere decir que uno se puede burlar de Dios siempre, y que nada va a pasar. No, es un Dios justo que va a traer su justicia, ¿verdad? Sobre el pecador, ya sea sobre el impío o el cristiano, porque Hebreos 12 nos dice que si es usted hijo o hija de Dios, Dios va a disciplinar, ¿verdad? Amén. Ahora, una de las cosas que Dios dice, que, bueno, ahorita lo vamos a ver, lo tengo hasta el final, pero una de las cosas que debemos nosotros tener miedo y tener temor de Dios y realizar que no vayamos al pecado tanto hasta allá que ya no puede uno regresar y que Dios diga, sabes que ya ni ores por eso, ¿verdad? Porque aunque ores, se lo puede enseñar en la Biblia. Así Dios le dijo, así Dios lo puso, porque otra vez es un Dios de justicia. La gente quiere nomás un Dios de amor, un Dios de amor. Pórtate como quiera Dios te ama, como quiera Dios te ama, ¿verdad? Pero es un Dios de justicia también. Amén. Ahora, esa es la clase de Dios que tenemos. Ahora, la gente es convenenciera, ¿verdad? Nomás quiere el amor de Dios, pero no quiere su justicia, ¿verdad? No quiere su santidad, ¿verdad? Ahora, bueno, eso era gratis, era una introducción que nomás quería compartir con ustedes. Génesis, vamos a ir a estos versículos, Dios mediante podemos cubrir lo que quiero cubrir en esta noche. Y si no, pues ustedes como quieran se duermen tarde, ¿verdad? ¿Qué tan tarde es? 9:30. Abraham había estado con Dios antes de estos versículos. Había estado con Dios, ¿verdad? Le dio de comer, le dijo Dios que iba a tener un hijo, Sara, y él había estado con
Dios y los dos ángeles, los dos hombres ahí con él, y Dios le acaba de decir a Sara, ya vimos el versículo 15, entonces Sara dijo, diciendo, no me reí porque tuve miedo, y él dijo, no, sino que te has reído, y le acaba de decir que iba a tener un hijo, ¿verdad? Pero se rió. Entonces, y a pesar de la edad que tenía Sara, Dios le dijo que iba a tener ese hijo. Ahora, y le deja saber que no hay nada imposible para Dios. Versículo 14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Les deja saber, se está revelando a Abraham y a Sara qué clase de Dios es. Un Dios que no hay nada imposible, ¿verdad? Gloria a Dios que no ha cambiado y sigue igual. Amén. Es el Dios de nosotros, que no hay nada imposible que sea para Él. Ahora, versículo 16, ahora después que ha pasado tiempo con Abraham, los dos ángeles van, ¿verdad? Y van hacia Sodoma y Gomorra, como ya leímos, y Jehová había determinado destruir ya Sodoma y Gomorra, dijo el versículo 20, por cuanto el clamor ha subido en extremo. Entonces ahora va a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces ahora, si podemos pensar en el tiempo en esos tiempos, no era una ciudad que tenía un sheriff, los policías, ¿verdad? Como tenemos hoy en día una ciudad, ¿cómo se dice? Un gobierno organizado, ¿verdad? La gente no tenía eso y hacía lo que quería. Sodoma y Gomorra estaba así. No eran las únicas dos ciudades, había más. Y cuando lleguemos ahí vamos a verlo. Ahora, entonces Jehová, Dios dijo, vine y vamos a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces Jehová, Dios y Abraham, hermanos, tenían una amistad, tenían esa amistad, tenían una relación tan cercana, Abraham a Dios, que Dios le platica y le dice a Abraham lo que Dios va a hacer. Ahora, no tenía que decirle, ¿verdad? Pero dice el versículo 17, encubriré yo ahora a Abraham lo que voy a hacer. ¿Por qué tendría que decirle a Abraham lo que va a hacer Dios? No le da cuentas a nadie Dios, ¿verdad? Entonces, pero dice, encubriré a Abraham. Entonces, pero la relación que tenía Abraham era tan cercana, tenía una amistad tan cerca con Dios, que Dios dijo, le voy a decir a mi amigo. No quería ocultarle a Abraham lo que Dios iba a hacer. Es interesante que Dios tomara en cuenta a Abraham, ¿verdad? Dios tomara en cuenta y quiere dejarle saber lo que va a hacer. Ahora, 3 razones por las cuales yo creo que Dios le quiso dejar saber a Abraham. Una, dice el versículo 18, dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces, una de las razones yo creo que fue porque Dios había puesto su bendición y Abraham iba a ser un conducto, si usted quiere, para hacer bendición al resto de las naciones, que Dios no podía bendecir si no hubiera sido por Abraham. Y fue por Abraham que iban a ser benditas todas las naciones. Entonces yo creo que por causa de eso iban a ser benditas toda la gente. Dios decidió decirle la bendición que Dios dio a Abraham, se extendería y abarcaría las otras naciones. O sea que sería una persona importante. Y hoy en día, hermanos, en Israel, la persona más importante es Abraham. Moisés, David, tienen una tumba del rey David, un lugar grandísimo, inmenso, y ahí entra la gente y tiene una reverencia por David. Pero la persona más importante de todo el país es Abraham. Es Abraham, el padre Abraham. Hasta hicieron en la iglesia un corito, ¿verdad? Padre, porque era el padre Abraham. Era una persona muy importante. O sea que Dios lo asignó así, una persona importante. Ahora, ¿cómo llegó a ser importante? ¿Cómo llegó a ser alguien que Dios lo considerara algo que iba a ser Dios? ¿Cómo llegó a ser eso?
Bueno, encontramos en el capítulo 15 que dice la Biblia que le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Para Dios es muy importante que se le crea. No que se crea en Él, no, que se le crea a Él, ¿verdad? Creyó a Dios. Abraham se acercó a Dios, tenía esa cercanía, esa comunión con Dios. Y aún hoy en día sigue siendo importante Abraham. Ahora, ¿qué impacto, ¿verdad? Dejó Abraham aún después de que ya no está en la tierra? Y no es que han pasado 200 años, 400 años, no, han pasado muchísimos siglos y sigue importante Abraham por lo que hizo él. Entonces, no estoy diciendo que si le creemos podemos nosotros ser importantes. Lo que estoy diciendo es que Abraham tuvo esa cercanía que Dios lo consideró. Ahora, entendemos que nosotros nos quedamos cortos con Abraham, ¿verdad? Nos quedamos cortos de tener la fe que él tuvo. Pero podemos ser cristianos que le crean a Dios y seguirle a Dios y acercarnos a Dios, porque es el mismo Dios, es la misma palabra de Dios. Yo dije, número uno, dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Por eso yo creo que él decidió considerarlo. Número dos, dice el versículo, es que no lo apunté, dice, versículo, ¿cuál es? 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Yo creo, la segunda razón que consideró, porque sabía que iba a mandar a sus hijos que guardaran el camino de Jehová, dice el versículo, ¿verdad? Que guardaran el camino de Jehová, aún después que ya no estuviera. Y yo creo que Abraham dejó ordenanzas a sus hijos. No puedo enseñarle un versículo, pero yo creo que dejó ordenanzas y mandatos que siguieran. Ahora, no tenemos el tiempo, pero si vamos a Jeremías 35, hay un ejemplo ahí de Jonadab que mandó a sus hijos que nunca tomaran. Y su abuelo le mandó a Jonadab que nunca tomaran. Y luego sus hijos dijeron, no podemos tomar, nunca vamos a tomar, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, porque nuestro padre nos mandó. Entonces, si él les mandó y les ordenó, Abraham hizo lo mismo, ¿verdad? Yo creo, una vez más, esa es mi opinión, no estoy enseñando como doctrina. Entonces, pero Dios dijo, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Entonces, para Dios era importante eso, ¿verdad? Por eso yo creo que lo consideró y le dijo, le voy a decir, porque yo sé que va a mandar a sus hijos. Sabía qué clase de personas Abraham era y qué clase de padre sería Abraham, porque todavía no tenía a Isaac, ¿verdad? Apenas tenía a Ismael. Y Dios sabía que dejaría mandatos, ordenanzas a sus hijos, que los guiaría y que los mandaría a su descendencia. No solo les iba a recomendar, no solo les iba a sugerir, sino que Dios dice, yo sé que mandará a sus hijos. Hay una diferencia entre te voy a sugerir y hay otra, te voy a sugerir y necesito que hagas eso. Te estoy ordenando que hagas eso, ¿verdad? Sí. Ahora, entonces dice que mandaría a sus hijos. Si queremos, hermanos, preservar un cristianismo sano, apartado del mal, en los caminos de Dios, vamos a tener que mandar a nuestros hijos. Vamos a tener que mandarlos, así como Abraham. Si queremos que nuestros hijos, nuestra descendencia se mantenga en la iglesia, cristianos sanos, sin aretes por todas partes en la cara y pelos morados y amarillos y verdes. Amén. Necesitamos mandarlos. Mandarlos que anden en los caminos del Señor. Vamos a tener que ordenarles y obligarles. No sé de dónde salió esa tonta idea de que no los obligues. Estoy seguro que ha de tener el cerebro también mal en otras cosas.
Si usted es el adulto, usted es el papá, te manda, se obliga. Please listen, don't talk. I'm going to call your name because you talk. Dijo Dios, yo sé que mandará a sus hijos. Y hoy en día la Biblia dice que la palabra de Dios vino por los judíos en Romanos capítulo 3. Porque mandó. Entonces dije, si vamos a tener cristianos o descendencia que anden en los caminos del Señor, así como Abraham lo hizo, dijo, yo sé que los mandará a que anden en los caminos, en el camino del Señor. O sea, el mundo se ha metido tanto en el cristianismo, ¿verdad? De que, ay, pobrecito niño, no le hagas, no le... El niño no tiene derechos, el derecho tiene de que usted lo mande, punto. En serio, ¿verdad? Y mire, la respuesta acá es que ya Univisión y todo el mundo se ha metido en el cristianismo. Dios no diseñó que los hijos mandan y hagan lo que quieran, no. Amén. No. Los padres deciden, los padres los guían, los padres los mandan, los padres los obligan. ¿Por qué obligaría yo a un niño? ¿Por qué yo obligaría a un niño a que se bañe antes de acostarse? ¿Lo dejo que no se bañe porque no quiere? Entonces los padres obligan a los niños a que se bañen, ¿no? A las niñas también, ¿no? Entonces, ¿por qué le obligaría a usted a que haga su tarea? Es más, hoy no vinieron algunos porque sus niños quedaron a hacer su tarea. ¿Por qué se le obliga a un niño, a una niña, a que haga su tarea? Bueno, las preguntas salen sobrando, ¿verdad? Porque los padres le obligan a los hijos a que hagan su tarea. ¿Por qué se le obligaría a que se cepillen los dientes cuando se levantan? Y antes de acostarse. ¿Por qué? Porque usted es adulto y usted manda. Amén. Ok, entonces, ¿por qué no mandamos a los hijos que vayan a la iglesia? No quiero, hoy no tengo ganas, como dijo él. Hoy ve sin ganas hoy, pero va sin. Entonces los mandamos y los obligamos para todo. ¿Por qué al andar en la iglesia, en los caminos de Dios, no se les manda? Ay, para tramar, ay, pobrecitos, ¿verdad? Mira, aquí tengo un mío bien tramado, ¿verdad? Aquí enfrente, ¿verdad? ¿Sabe por qué los mandamos? Porque ellos no saben. Ellos no tienen dirección. Dios nos puso a nosotros para que les demos dirección. Y cuando crezcan, que tengan ya el cerebro desarrolladito, más o menos a la edad de 25 años, entonces ya que ellos decidan. Pero hoy en día se está metiendo, hermano, ¿han escuchado lo que están haciendo en California? Y a propósito, viene para acá, ¿verdad? Que los padres ya no pueden y que los van a echar a la cárcel y que les van a quitar los hijos si no dejan que los hijos decidan ciertas cosas. Ahora ve cómo el diablo se metió tanto ahí el mundo y se está metiendo y lo están empujando. Entonces, si los obligamos a que hagan su tarea, los obligamos a que se laven los dientes, a que se cepillen los dientes, los manda, los mandamos a fuerza que se bañen si es que no quieren bañarse, y los obligamos a que saquen la basura. Entonces, ¿por qué que vayan a la iglesia y que sigan los caminos de Dios? ¿Por qué no los mandamos? Amén. Para que no se traumen, ¿verdad? Para que no se traumen. Oh my goodness. Se le manda que recoja su cuarto, ¿verdad? Bueno, ¿por qué entonces no vamos a ordenarles a que sigan en los caminos del Señor? Quiero que te vayas y leas tu Biblia. Y después hágale preguntas, ¿qué leyó? Pues estoy seguro que nomás tenía un iPad en medio de la Biblia. Por eso estamos perdiendo el cristianismo. El mundo está ganando. Dios dijo, le voy a decir porque yo sé que va a mandar a sus hijos. Yo sé que los va a mandar. Entonces, la idea tonta de yo no quiero obligarlos, yo dejo que ellos decidan si quieren ir a la iglesia o no. Es una expresión, lo que la palabra dice, tonta. Toda persona que ha dicho eso, tristemente, sus hijos no están en la iglesia, están en el mundo, porque su pensamiento, el pensamiento
razonable del humano no es lo que Dios dice. Se necesita creer lo que Dios dice. Amén. Y toda persona que ha dicho eso, sus hijos no están en los caminos del Señor. Porque su pensar va en contra de la Biblia. Y siempre que va en contra de la Biblia no da resultado. Lo que da resultado es este libro. Amén. Es da resultado. Dios lo escribió. Y los hijos, los hijas, Dios se la dio a usted para que los mande, los guíe, porque ellos no saben lo que es mejor para ellos. En serio, no saben lo que es mejor para ellos. Aunque ellos dicen, no, I know, mom, I know. Yeah, I know. You don't know, but I know. No es cierto. Porque su cerebro no está suficientemente desarrollado, por eso está el adulto. Y por eso Dios dijo, yo sé que Abraham les va a mandar, porque los va a dirigir. Lo mejor para ellos es que usted, como adulto, como papá, como mamá, amante, que sigan a Dios, que sigan en la iglesia. Bueno, vamos a ir a otro punto. ¿Por qué quería decirle Dios a Abraham? Algo que iba a hacer era inmensamente grande. Dijo, porque yo sé que puedo contar con Abraham. Abraham va a mandar a su descendencia. Y es más, hermanos, una vez más, es la única manera que vamos a preservar una descendencia cristiana. Si les mandamos a que obedezcan a Dios, a que sigan a Dios. Número 3, si van conmigo a Isaías capítulo 41, Isaías 41. Dije, ¿por qué yo creo que Dios consideró a Abraham? 41. Versículo 8. Dice, pero tú Israel, siervo mío eres. Está Dios hablándole a Israel, a su pueblo. Pero tú Israel, siervo mío eres. ¿Está ahí en Isaías? Sí. Canal 41. Digo capítulo. Tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, ¿qué? Mi amigo. Descendencia de Abraham, mi amigo. La otra cosa que yo, la tercera la razón que yo creo, es porque Dios considera a Abraham un amigo. Y a través de la Biblia encontramos diferentes veces que Dios le llama a Abraham su amigo. Hasta en el Nuevo Testamento, en Santiago, dice que le llamó su amigo. Ahora, los amigos se platican cosas, ¿verdad? Los amigos se platican cosas. Esas amistades cercanas. Les platican a su amigo las cosas que quiere que sepa, ¿verdad? Y encontramos que eso hizo Dios con Abraham. Abraham tenía esa amistad con Dios, que le quiso contar a su amigo. Dijo, Dios, le voy a encubrir. No, quería decirle. Y esa fue la razón que Dios le dice, se dice de sí mismo a su amigo. Ustedes saben que en la Biblia Dios a nadie más llamó amigo más que a Abraham. No, ni a Moisés le llamó amigo. Dijo a Moisés, voy a hablar cara a cara con él, a los demás con visión, pero no le llamó amigo. A Elías era un profeta que Dios le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Verdad? Escondido de una mujer, ¿verdad? ¿Qué haces aquí? Y acababa de bajar fuego del cielo, ¿verdad? Enfrentarse a todos los 400 profetas de Baal, ¿verdad? Un hombre con una valentía inmensísima, ¿verdad? Pero no le llama amigo, le llamó a Abraham su amigo. Salomón, el hombre más sabio, que la Biblia dice que amó Salomón a Dios, que Dios vino de noche y le dijo, pídeme lo que quieras y te lo doy, ¿verdad? Pero no le llamó amigo, no le llamó su amigo. Job, Dios le dijo al mismo Satanás, le dijo, no has considerado mi siervo Job, no mi amigo, no hay otro como él. Dios halaga a Job, la clase de cristiano que era, y el diablo sí lo había considerado, pero no le llama a su amigo. Encontramos a Enoch, que la Biblia dice que caminó con Dios Enoch de tal manera que Dios le dijo, vámonos a la casa, ¿verdad?
pero no encontramos que le llama amigo, su amigo. Abraham es el único que le llama a Abraham. Vea qué amistad tenía Abraham con Dios. Cuando yo leo eso me da una envidia, me da una, no sé, ¿verdad? Una envidia de que tuviera una amistad tan cerca con Dios. ¿Sabe qué? Si van conmigo a Juan, por favor, Juan capítulo 15. Usted sabe que hoy en día nosotros podemos tener una amistad con Dios. Cuando uno tiene una amistad con alguien, por lo regular pasa mucho tiempo, ¿verdad? Por lo regular pasa tiempo y le habla, y se hablan y se cuentan, ¿verdad? Y se puede tener una amistad así con Dios. Pregunta, ¿qué amistad usted tiene con Dios? Bien chiquitita, algo de amistad, tiene una amistad. Cuando nuestro amigo nos pide un favor, ¿verdad? No se lo negamos, hacemos todo lo posible, ¿verdad? ¿No es cierto? Sí, nuestra amiga, le hacemos todo lo posible. No le rehusamos. Si pide algo, pues no le rehusamos, ¿verdad? ¿Le contesta a Dios su petición a usted cuando le pide? ¿Tiene una amistad que Dios le conteste? Amén. ¿Es su amigo? ¿Puede contar con usted? ¿Qué mandará a los hijos? La que anden en los caminos de Dios. Juan 15, el versículo el versículo 13. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces encontramos en el Nuevo Testamento que el Señor Jesús, en el Antiguo Testamento, le llama a Abraham su amigo, por lo que hizo, ¿verdad? Le creyó, guardó, hizo. El Señor Jesús ahora, que ha venido a salvar a los cristianos, al mundo, dice, nadie pone amor tan grande que ponga su vida por su amigo. Vosotros, versículo 14, vosotros sois mis amigos, sí que. 6 lo que es 6. Entonces, ¿cómo se puede tener una amistad? ¿Qué clase de amistad te tiene con Dios? Porque dijo que nosotros podemos ser su amigo, ¿verdad? Si hacéis lo que yo os mando. Entonces, no es de que Abraham es el único que podía tener. Dios ahora, el Señor Jesús en el Nuevo Testamento viene y rompe, vamos a decir, la barrera de la ley y establece una comunicación directa con Dios para tener una amistad con Dios de tal manera que la tenía Abraham también. Dice, ustedes también son mis hermanos si haces lo que yo mando. Ahora, Él es el Dios, Él es el dueño, Él es el amo, Él es el Señor de nosotros, Él es nuestro Salvador. Él decide, ¿verdad? Él manda. Entonces, la clase de amistad que vamos a tener con Dios es cuánto hacemos lo que Dios dice, cuánto le obedecemos, ¿verdad? Entonces, sí se puede tener una amistad, así como Abraham la tuvo. Tal vez no tan cerca, ¿verdad? Pero el Señor de Jesús está diciendo aquí, hey, ustedes pueden ser mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vamos a rezar a Génesis. Versículo 18, habiendo de ser Abraham una nación tan grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará, dice. Entonces, ahora, versículo, el 20, la última parte, la segunda parte, dice, estoy leyendo otro, ¿no? Versículo 20 dice, entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más. Entonces ahora Dios aquí le dice a Abraham, y ya tiene una determinación con Sodoma y Gomorra, y tiene una sentencia ya. Y no había, hermanos, hermanas, no había nada ni nadie que pudiera parar lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Ninguna oración que les librara, porque llegaron a un punto, llegaron a un
un día, un estado, un punto donde ya no, Dios decía, no, ya no hay. Entonces ese es el punto que debemos de evitar nosotros, de llegar hasta esa rebeldía. La rebeldía no siempre va a estar ahí para siempre, ¿verdad? Dios va a decir, ok, hasta aquí. Sabes que ya ni ores por él, ya no ores por ello. Es lo que le pasó a Sodoma. Y aunque Abraham vino y trató, y encontramos el versículo 23, dice, se acercó a Abraham y dijo, destruirás también al justo con el impío. Entonces Abraham empieza a orar, ¿verdad? Está diciendo, hey Señor, mira, destruirá. Versículo 24, quizás habrá 50. Dentro de la ciudad destruirás también, no perdonarás el lugar. Está pidiendo que perdone, ¿verdad?, la ciudad. Pero ya no había, ¿verdad? Porque habían llegado a este punto. Dios ya tenía una sentencia. Dije, y no había ya nadie ni nada que los pudiera librar. Usted sabe que una persona puede llegar a ese punto. Encontramos por causa del tiempo, vamos a ir un solo versículo más, por favor. Si van conmigo a Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. No voy a leer por causa del tiempo, pero en Proverbios nos dice que dijo, llamé, clamé y despreciaste todo consejo mío. Dice, y ahora, pero cuando ores y buscas, yo no voy a contestar. Y me voy a burlar, es más, de lo que te esté pasando. Porque se llega a un punto donde Dios dice, ok, tú querías eso, okay, arréglatelas tú, yo no te voy a contestar. Y llega un punto que Dios ya no contesta, ¿no? Y no estoy diciendo que alguien ha llegado así, pero todos podemos llegar así, porque somos pecadores. Todos podemos llegar así. Yo conozco 2 personas que yo creo que llegaron a ese punto, ¿verdad?, mucho más jóvenes que yo, y ya no están aquí. Necesitamos cuidar entonces nuestra vida, que no caigamos a ese punto, lleguemos a esa línea donde Dios dice, ok, ya, ni ores. Versículo, están ahí, Primera de Juan, ¿verdad? Versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo digo, ¿qué digo? Que no se pida. Porque como Dios ya dijo que ya la muerte ya está ahí, ¿verdad? Dijo, se fue hasta allá, dijo, ok, ya ni pidas, porque llegó al punto, cruzó esa línea donde ¿para qué pedir? Como quiera se va a morir. Y así le pasó a Sodoma y a Gomorra. Aunque Abraham pidió y rogó y pidió, Dios ya tenía una sentencia, hermano. Entonces la advertencia es, hay que tener cuidado de obedecer a Dios y no seguir en esa rebeldía, donde Dios diga, ¿sabes qué? Ya ni ores por ella, ni ores por él. Espero que me entiendan. Vamos a parar ahí por causa del tiempo. Génesis, continuamos en los versículos siguientes. Vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a orar. Gracias, Señor, por la palabra de Dios. Señor, gracias por tu paciencia y misericordia con nosotros, Señor. Porque hemos fracasado, Señor, en muchas áreas de nuestras vidas. Señor, pero no permitas y nos ayudes, Señor, a no llegar a una línea, un punto, como llegó Sodoma y Gomorra, que ya no le interesaba a Dios, que ya no les interesaba lo que Dios pusiera, los límites que Dios puso. Señor, perdónanos por cruzar esos límites, Señor, que has puesto. Te ruego, Señor, que bendigas a toda persona que está aquí, Señor, y nos ayudes, porque, Señor, si dejamos la rienda suelta a la carne, Señor, puede hacer cosas que nunca imaginaríamos que haría, Señor. Por favor, ten misericordia. Así como nadie está mirando el piano, va a tocar un minuto, 2. No nos ha tomado mucho tiempo.
por eso que cuando estamos mal y cometemos mal y Dios nos reprende, hay que correr al altar, hermana, y pedir perdón. Porque mientras más dejamos el pecado ahí, el corazón se hace más duro y más duro y más duro. Y puede llegar a un punto donde ya no le interesa lo que Dios diga. A mí no me pasa así, sí le puede pasar. A mí me puede pasar, a todos nos puede pasar. Desenfrenar la carne. Gracias, Gaby. Gracias, Señor, te damos por nuestra iglesia, Señor, gracias por este libro, Señor, te rogamos que bendigas las lecciones, Señor, protejas nuestra iglesia, Señor, este ministerio, que pongas, Señor, tu protección alrededor. Bendice cada persona aquí, Señor, rumbo a sus hogares, Señor, por favor, protege en esta semana, ayúdanos a rezar el domingo, te lo suplico, te lo ruego en el nombre de Cristo, amén.